Vamos a hablar a continuación con una especialista, Paloma Poza, alergóloga del Hospital Universitario de Canarias y vocal de la Sociedad Española de Alergias. Paloma, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, eso de que se hagan ya previsiones de cara a esta estación, la primavera, de que se habla de que es más favorable para los alérgicos canarios o que tenga determinado impacto, ¿cómo hacen esas previsiones los alergólogos? Hombre, eso ha sido un gran avance y esto se puede realizar gracias a que durante muchos años se ha conseguido una red de detección de pólenes en el ambiente en toda España, Canarias incluida, con lo cual se permite analizar semanalmente cuál es el nivel de diferentes tipos de pólenes. A su vez se ha registrado y permite analizar cuáles son las épocas de influencia de cada polen. Ahora se está avanzando gracias a la inteligencia artificial que incluso nos permite analizar según las tendencias y las condiciones climáticas, de las cuales también tenemos información, cuál va a ser la tendencia y avisar a nuestros pacientes si está en aumento, si está en descenso y qué tipo de pólenes en cada momento hay en el ambiente. Bueno, casi una información directa entre el especialista y el paciente. Bueno, se habla según las previsiones de que esta primavera será más favorable para los alérgicos de Canarias. ¿Cómo ha sido el invierno para que sea así? Bueno, las condiciones climáticas favorecen mucho digamos que regulan cómo son los niveles de pólenes, ¿no? Este año todos hemos visto cómo ha sido un invierno especialmente seco. De hecho, a nivel de España se ha dicho que ha sido el segundo más seco en los últimos 50 años. Al haber pocas lluvias, favorece que las malezas crezcan poco, que es la primera causa de alergia en España, las gramíneas y las malezas. Entonces, este año, al tener un invierno seco, digamos que tenemos menos población de ese tipo de vegetales, con lo cual la predicción es que haya menos concentración de pólenes en el ambiente. Bueno, ¿y qué tipo de alergias son específicas de la primavera aquí en Canarias o sobre todo qué tipo de pólenes? En Canarias la causa más frecuente de alergia al polen no son las flores, como muchas veces los pacientes nos comentan, son las gramíneas. Las gramíneas son un tipo de, digamos, de vegetación de maleza que vemos todos en el campo y en cuanto llueve crecen, ¿no? En Canarias además tiene mucha importancia otra maleza que es la artemisa y la paritaria. Entonces son plantas, arbustos y herbillas, realmente, como son las gramíneas, que crecen de forma salvaje. Cuando llueve crecen y eso levanta al aire el polen que va, digamos, desperdigándose por todo con el viento, ¿no? Y aunque estén en el campo llega incluso a las ciudades. Y es la primera causa en España. Y en Canarias no es la principal causa de alergia, pero sí es el polen que con más frecuencia nos afecta. Hablamos que son 8 millones de personas en toda España, ¿no? Con alergia al polen. En ese sentido, ¿la alergia al polen puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida? Sí, la alergia puede aparecer... Bueno, esta alergia como otras, ¿no? Puede aparecer, o digamos mejor, manifestarse, porque la alergia tiene una base genética clara. Lo que sí se sabe es que el momento en que tú desarrollas ya una sensibilidad importante y tienes manifestaciones clínicas, puede ir a una velocidad distinta y ser consciente o ser clínicamente clara a una edad que puede ser la infancia, la adolescencia o incluso la edad adulta. Antes decías, Paloma, que gracias a la inteligencia artificial, de cómo ha habido avances tecnológicos en este sentido, ya se le puede prevenir al paciente sobre cómo va a venir la alergia en los próximos días o en las próximas semanas. Entonces quizás hay unos mecanismos preventivos para que ese tratamiento empiecen a utilizarlo de una manera diferente para cuando llegue ese momento, ¿no? Sí, una de las características de la alergia al polen es que es una alergia estacional, solo ocurre en una época del año. Cuando el paciente va al alergólogo y se le dice qué tipo de polen es alérgico, tiene su importancia porque se le dice qué polen, qué época del año es la que es de riesgo y el tratamiento que debe utilizar en esa época del tiempo. Cuando nosotros emitimos una predicción, lo que intentamos es avisar a los pacientes para que inicien el tratamiento pronto, evitar que tengan una crisis alérgica importante y acaben muchas veces pues con manifestaciones bastante importantes que ocasionan bajas laborales, asistencia a urgencias y un deterioro de la calidad de vida, por supuesto. ¿Y cuántas personas nos pueden estar viendo que no saben que son alérgicos? ¿Cómo se pueden manifestar los síntomas ahora con la primavera para decir, quizás soy alérgico al polen, ¿no? Sí, sospechamos que hay muchos pacientes que tardan mucho en darse cuenta de que las manifestaciones que tienen son alergia y no son catarro, que es la confusión más frecuente. Hay pacientes que nos comentan en la consulta que llevan años notando pues moquillo, notando picor, estornudos y piensan pues que es un pequeño catarro o que es una reacción al frío. Realmente cuando es una reacción en una época determinada del año, de forma aguda, que se prolonga en el tiempo, sin fiebre, sobre todo con mucho picor. En el caso de los ácaros suele ser muy por las mañanas cuando te levantas. En el caso del polen suele ser cuando sales a la calle y de forma inmediata empiezas a notar mucho picor en los ojos, lagrimeo, estornudos.
y luego no tiene ninguna otra consecuencia. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de catarro crónico, tienes que pensar que no tienes un catarro. Es posible que tengas una alergia. Y el cambio climático, me imagino que ustedes ya lo están notando, ¿no? Cómo está impactando también en la población alérgica, ¿no? Por supuesto, el cambio climático es una afectación climatológica y el clima condiciona la vegetación. Entonces, en muchos países estamos viendo cómo está cambiando el tipo de polen que afecta, cuándo comienza la primavera, cuánto dura la primavera. Luego afecta el régimen de lluvias, con lo cual también afecta a la intensidad de la polinización. Hay zonas en las que nunca tenían una primavera significativa y con el cambio climático han visto aumentada su primavera, con lo cual aumenta la época en que influencia el nivel de polen y los pacientes son más alérgicos. Aquí, por ejemplo, lo que notamos es que cada vez es más prolongada y en lo de eterna primavera se ha convertido en una realidad. Claro. Hay, de hecho, muchos pólenes que empiezan desde febrero y hasta julio, que ya terminan por secarse, no terminan, con lo cual nuestro régimen de polinización es muy diferente a la península. Bueno, y la mascarilla, llevamos 2 años conviviendo con la mascarilla, ¿influye de determinada manera para que no se manifiesten esos síntomas de una manera más grave entre la población alérgica, Paloma? Es cierto que el uso de la mascarilla ha beneficiado a los pacientes alérgicos. Cuando viene esta época de polinización, nosotros muchas veces los pacientes que tienen síntomas muy graves lo recomendábamos y no lo utilizaban. Ahora han visto que lo están utilizando y confiesan que claramente notan menos afectación. También hay que decir que lo que notan es afectación menos intensa desde el punto de vista respiratorio porque no lo respiran, o sea, tienen menos rinitis, menos asma. Sin embargo, mantienen la manifestación ocular, es decir, un síntoma muy típico de los pacientes alérgicos al polen es la conjuntivitis alérgica. Y ahí pues tienen que utilizar también gafas o otro tipo de mecanismos, ¿no? Pero ha sido otro beneficio más del uso de mascarilla que, bueno, demuestra que es un aislante respiratorio eficaz. Y hoy en día con los tratamientos que hay, Paloma, ¿se puede llevar una vida normal o también hay veces que interrumpe nuestras rutinas, una alergia? Pues hemos tenido una gran mejora en los recursos que tenemos de tratamiento en los últimos años. Es cierto que si no haces un buen tratamiento, la calidad de vida se ha demostrado que se afecta de una forma muy importante, incluso con una rinitis que puede llegar a ser muy grave, no solamente en pacientes asmáticos que claramente afecta la calidad de vida. Ha habido en los últimos años mucha mejora en el tipo de tratamientos que utilizamos para crisis puntuales, tanto antihistamínicos como sprays nasales, muy eficaces, pero también hay que decir que en los pacientes que tienen una sintomatología muy intensa, el desarrollo de vacunas para la alergia al polen también ha supuesto un recurso muy eficaz para intentar disminuir de una forma más persistente la alergia a estos pólenes y que en Canarias pues tenemos diferentes tipos y una población importante afectada por ellos. Y además que se puede dar el caso de pacientes multialérgicos, que puede ser alérgico al polen como a otro, y tienen otro tipo de alergias, ¿no? Hombre, en el caso de Canarias somos los reyes en la multialergia, porque la principal causa de alergia respiratoria de hecho son los ácaros, con lo cual el caso más frecuente suele ser pacientes que tienen todo el año alergia a ácaros y cuando llega la primavera además tienen alergia al polen y se les suma una crisis sobre otra, con lo cual complica mucho su manejo. Pero afortunadamente también en esos pacientes tenemos recursos terapéuticos, tanto desde el punto de vista de fármacos como de vacunas para mejorarlo. Pero en eso somos los reyes de las multialergias. Madre mía. Bueno, pues Paloma Poza, nos ha quedado todo más claro, alergóloga del Hospital Universitario de Canarias y también vocal de la Sociedad Española de Alergias. Gracias como siempre. Buenos días. Gracias a ti.